En 1918, la llegada de la segunda ola de la influenza española fue más letal que la primera, situación que presenciamos con la segunda oleada del COVID-19. Y a pesar de que hoy en día hemos avanzado en la medicina, estas enfermedades se han manifestado con gran similitud. Segunda ola, se repite la historia. Hace 100 años, durante la influenza española, conocida también como la enfermedad del diablo, murieron entre 50 a 100 millones de personas en todo el mundo. La primera ola que le acabamos de presentar fue relativamente suave en comparación de la segunda y peor ola de la influenza de 1918. The Spanish flu of 1918. La gripe española de 1918 fue la mayor pandemia de la historia. Estimaciones recientes sugieren que esta gripe cobró hasta 50 millones de vidas en todo el mundo entre 1918 y 1919, matando a más personas en un solo año que toda la peste negra del siglo XIV. Mientras el mundo se enfrenta a una nueva pandemia, vale la pena recordar la historia de la gripe española. The Spanish flu. Cuando estallaron los primeros casos de la pandemia de influenza H1N1 en 1918, durante el último año de la Primera Guerra Mundial, se desconocían los orígenes de esta pandemia mortal. En junio de 1918, la cantidad de casos en Europa y Norteamérica comenzó a disminuir de manera constante, lo que llevó a la creencia de que la pandemia de influenza había terminado. No obstante, a finales de agosto, la gripe resurgió repentinamente en todo el mundo con una letalidad mucho mayor. Según el historiador estadounidense John M. Barry, autor del libro La Gran Influenza, la pandemia más mortífera de la historia, existen diferentes teorías del por qué la segunda ola de 1918 fue mucho peor que la primera. Durante el invierno, la influenza pudo haberse propagado con mayor rapidez debido a que las personas se congregaron en espacios cerrados con más frecuencia. Asimismo, el frío provocó que los individuos contagiados también desarrollaran neumonía, quitándoles la vida en pocos días. Por otro lado, los preparativos para la Primera Guerra Mundial, en donde hubieron movimientos de tropas militares a campamentos abarrotados, pudo haber facilitado la propagación desenfrenada de la influenza española. Actualmente, con la pandemia del coronavirus COVID-19, el comportamiento de la enfermedad ha resultado muy similar a lo que ocurrió hace un poco más de 100 años, en donde la segunda ola tuvo un incremento sustancial de casos y muertes. Y a pesar de que durante la segunda ola del SARS-CoV-2 COVID-19 rebasamos 2 millones de bajas humanas y no 50 a 100 millones, como fue con la influenza española, los comportamientos de ambas enfermedades son muy parecidos. De acuerdo a historiadores médicos como el profesor Howard Merkel de la Universidad de Michigan, ambos virus eran completamente nuevos para la humanidad, por lo que en un inicio nadie tenía inmunidad contra estas enfermedades desconocidas. Además, son dos virus que han demostrado ser altamente contagiosos a través de las partículas de saliva que pasan de una persona a otra al estar suspendidas en el aire. Las diferencias entre ambas enfermedades infecciosas son más que nada por el contexto en que se encontraba la sociedad a inicios del siglo XX en comparación del mundo actual. Según el historiador médico Graham Mooney de la Universidad de Johns Hopkins, en 1918 las noticias no fluían tan rápido como ocurre en la actualidad con el Internet. Además, las personas no viajaban tanto ni se desplazaban de un país a otro en tan poco tiempo como lo hacemos ahora. A diferencia de hoy, hace 100 años no existían departamentos nacionales de salud pública en el mundo. No habían unidades de cuidados intensivos, ventiladores, fluidos intravenosos, entre otros recursos médicos. Únicamente habían camillas y atención de enfermería para los infectados. Además, en aquel entonces, los científicos ni siquiera habían observado un virus bajo el microscopio, no tenían la tecnología y no sabían casi nada sobre virología, la cual consideraban una ciencia nueva. De hecho, algunos científicos pensaban que el virus de 1918 era causado por una bacteria llamada Haemophilus influenzae. Lo que hemos aprendido de ambas pandemias es que estos tipos de virus han sido más devastadores durante los meses fríos y oscuros del año.
ya que el pico más alto de muertes en Europa y Norteamérica durante la influenza española fue en el mes de noviembre de 1918, como lo podemos ver en este gráfico expuesto en el Museo Nacional de Salud y Medicina de Maryland en los Estados Unidos. Una situación muy similar que hemos visto con la pandemia del SARS-CoV-2, teniendo el pico más alto de defunciones hasta el momento durante el mes de enero. La realidad es que en la letal segunda ola del otoño-invierno de 1918, decenas de millones de personas murieron porque no conocían lo que sabemos ahora respecto a cómo se propagan los virus y las enfermedades respiratorias, así como la importancia de llevar a cabo las medidas de higiene necesarias y, sobre todo, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por lo que la lección del pasado y la segunda ola del COVID-19 que acabamos de atravesar nos deben quedar como experiencia para que evitemos perder a más vidas humanas en la tercera ola que apenas comienza.